Bien, chicos y chicas, otro tutorial más para tu conocimiento. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante dentro del ambiente de Moon Harmony, que son los nuevos filtros y efectos. Generalmente cuando tú estás en el proceso de producción, te comienzas a advertir cómo dilucidar ciertos efectos especiales o ciertos efectos de coloración o de proyección, como por ejemplo sombras proyectadas en el piso, luz y sombras corporales, partículas, destellos, etcétera. Y esto también lo tiene Boom Harmony en su librería de nodos, ¿no es cierto? Una librería muy vasta en la cual te puede mostrar un montón de filtros y cosas que funcionan de manera directa y otras de manera complementaria, ya como son los nodos de restricción, los plugins, ¿no es cierto? O tanto nodo que tiene cierta especificación dentro de lo que son los procesos de jerarquía y construcción de nodos, ¿no es cierto?, para obtener un resultado gráfico audiovisual. Entonces, hoy día vamos a ver este tipo de trabajo, ¿no es cierto? Y para ello les preparé esta clase o este tutorial. Lo voy a tratar de hacer lo más corto posible. No es muy corto, no va a ser muy corto, porque no me gusta cortar en dos esto, pero que voy a tener que hacer dos tutoriales. Esta es la primera parte, pero aún así va a ser largo. Pero voy a tratar de resumir lo máximo posible, ¿ok? Bien, entonces, para esto vamos a ir vamos a ir al display 1, estamos en el display 1 y vamos a mostrar estos dos personajes. ¿Para qué vamos a mostrar estos dos personajes? Porque vamos a explicar, ¿no es cierto?, qué son los nodos glow, ¿ya? Y cómo yo los puedo aplicar. Los glow, el glow en realidad es un solo nodo que tiene la propiedad de iluminar o dar ese aspecto de aura luminosa al personaje. Si yo al glow se lo aplico al fantasma directamente, te vas a dar cuenta que se genera ese efecto. Quizás te pueda agradar si yo lo aumento el radio, ¿no es cierto?, a un número específico y le aplico un color especial como un color más celestito, ¿no es cierto? Voy a ver eso. Es horrible, ¿verdad? No sirve de nada. ¿Y por qué lo estoy viendo así? Porque estoy viéndolo en la visión OpenGL. Ya, los efectos especiales generalmente un 99% se ven bien en la opción render. Pero si se fijan, el glow se comió al personaje. Si bien se está generando ese halo de borde, ¿no es cierto? Yo le puedo manejar la intensidad si yo quiero para hacer más luminoso y más intenso esto. No me está generando el efecto que yo quiero. Entonces, para poder subsanar esto, vamos a dejar el ET a un lado, ¿no es cierto? Lo que yo puedo hacer acá es simplemente es tomar el cable nuevamente del fantasma y replicarlo, pero detrás del efecto. ¿Se fijan? Detrás del efecto. Entonces, en este sentido, yo puedo darle el efecto al fantasma y si lo pongo adelante, ya recupero a mi personaje. ¿Se fijan? Puse el cable delante de mi personaje, o sea, del efecto glow. Ahí está el efecto glow. Y adelante puse a mi personaje y ya está siendo afectado ya, o se ve mucho más intenso, mucho más más claro, ¿no es cierto?, el efecto del glow, ¿ya? Entonces puedo darle ese efecto al personaje. Y lo otro importante es que yo también puedo animar la intensidad del glow. Es decir, puedo hacer que en cierto momento esto aumente o se reduzca, y eso lo vamos a hacer con un ejercicio más adelante para que lo puedan ver. Pero para adelantarles un poco cómo puedo animar esto, yo no he extendido el fotograma, ¿no es cierto?, porque no tengo una animación. Es por eso que no les voy a explicar ahora cómo se anima el efecto, pero sí les voy a adelantar que cada elemento, por ejemplo, si yo quiero animar el radio, es decir, que aumente esa aura o se disminuya, que yo lo manejo desde acá. Si se fijan, si lo bajo, se disminuye el aura. Si yo lo aumento, aumenta el aura, ¿no es cierto? Y yo cómo puedo animar esta fluctuación de energía, ¿no es cierto? Simplemente todo botón que tenga esta culebrita celeste que está aquí al lado es porque este campo es animable. Entonces, si yo quiero animar este campo, ¿no es cierto?, simplemente hago clic acá y se me abre una línea de tiempo flotante en el cual yo voy a poner un keyframe más, ¿no es cierto? Y este punto que está acá, significa que es un keyframe de intensidad. Si me voy a más adelante, bueno, desapareció el fantasma, que no lo tenemos proyectado, ¿no es cierto?, más adelante. Pero si yo voy agregando más nodos y cambiando, ¿no es cierto?, subiendo y bajando, por ejemplo, si yo hago un nodo acá y lo bajo, significa que la intensidad va a bajar, y si pongo otro nodo más acá va a subir, y así. Que es lo que voy a obtener, ¿no es cierto?, que él se anime, ¿no es cierto?, en el aura del fantasma, ¿ya?
Otro elemento que yo puedo ocupar, o de otra forma que puedo ocupar, ¿no es cierto?, mi glow, ¿no es cierto?, es que puedo aplicarlo al personaje ET, puede ser de acá. Y por ejemplo aquí tengo el personaje ET, vamos a poner estos globos acá, y puedo tomar nuevamente un glow y lo voy a aplicar, ¿no es cierto?, en un cable nuevo. Y en ese cable nuevo voy a aplicar el glow, lo voy a poner en el cable que está atrás, para que mi personaje quede adelante, ¿no es cierto? Y si este glow, si yo aplico este glow, fíjense que, a ver, voy a ocultar acá el fondo, voy a ocultar el fondo, vamos a ocultar el fondo, vamos a ocultar el fantasma, ¿no es cierto? Y solamente vamos a dejar al fantasmita que está acá. De hecho, voy a poner un color card, no sé qué hay acá, voy a poner un color card acá. Vamos a aplicar un color card acá, un signo más, para que tengamos un fondo blanco, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Por qué les voy a mostrar esto acá? Fíjense que Toon Boom, y ustedes lo saben, trabaja con dos subcapas, ¿no es cierto? Esta es una capa, la capa fantasma, que es la que está acá, pero tiene dos subcapas, Line Art y Color Art, ¿no es cierto? Si yo me voy a dibujo y busco, ¿no es cierto?, a mi ET, por ejemplo, se fijan que en el Line Art, en la subcapa Line Art, como este dibujo no tiene líneas, se fijan que no tiene líneas, por tanto, el Line Art yo no lo voy a usar con líneas, sino que en el Line Art yo solamente voy a guardar los adornos del ET o del marciano. Así que en el Line Art yo tengo guardado los adornos y en el Color Art, ¿no es cierto?, tengo la base, el color base. Line Art, los adornos, Color Art, la base. El Line Art está sobre el acetato, el Color Art está debajo del acetato. Si tienen alguna dificultad, tienen que buscar el tutorial donde yo hablo del Line Art, Color Art al momento de ser inclinado. ¿Ya? Entonces, está conformado, este dibujo está pintado con Line Art y Color Art. Si yo saco un Line Art, ya, voy a checar dónde está acá. Si yo saco un Line Art, un nodo Line Art y un nodo Color Art, ¿esto qué significa? Que yo voy a poder manejar ambos elementos por separado, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a desconectar el glow, ya no voy a jugar más ratito, y voy a conectar el ET. Pero el ET lo voy a conectar al Line Art y al Color Art, ¿no es cierto? Y acá voy a tomar un cable del Line Art y del Color Art y lo voy a volver a conectar al Composite para que se vea. Entonces, si yo oculto el Line Art, ¿no es cierto? Si oculto el Line Art del ET, acá está. Si yo desconecto el Line Art, solamente voy a ver el Color Art, que es el color verde de base. Si yo conecto el Line Art y oculto el Color Art, solamente se van a ver los adornos. ¿Se fijan? De hecho, se ve una línea azul fina, que es la que me permite a mí rellenar en el Color Art, ¿ya? Esa línea fina no es renderizable, pero sí me permite rellenar ese espacio, porque en la capa de arriba en la línea de abajo está el color. Como no tiene línea, igual me dibujó una línea auxiliar azul, que se llama de color, ¿ya? Entonces yo puedo controlar acá ambos elementos, ¿ya? Después vamos a verlo con un ejemplo real de Line Art y Color Art, pero como aquí no tiene línea, lo estoy viendo como un ejemplo. Entonces ¿qué puedo conseguir con el glow? Puedo conseguir que mi personaje tenga una característica, ¿no es cierto? Que el cuerpo no sea sólido, sino que sea un tipo, vamos a aplicar el glow en la sección Color Art, ¿ya? Para eso voy a sacar el Color Card, ¿no es cierto? Y voy a activar el fondo original, que es el que teníamos de color azul. Y vamos a activar, ¿no es cierto?, el glow en el Color Art. Lo voy a conectar y me cambia de color, ¿no es cierto?, porque este trae un color por defecto. Y voy a buscar un color que yo me guste para aplicárselo al marciano. En este caso voy a hacer un color bien verde. Ahí está, ¿ya? Y la gracia de este marciano es que va a tener el cuerpo vaporoso, no va a ser un cuerpo sólido, ¿ya? Y este aspecto lo va a mantener siempre el personaje, aunque este sea una animación cuadro a cuadro o sea una animación putado, ¿ya? Otra cosa más que se puede aplicar a este personaje, bueno, existe otro, bueno, vamos a hacer esto que está acá, existen otros filtros más que se pueden aplicar, ¿no es cierto? Y que tienen relación con los mates. Los mates son
son máscaras que se pueden utilizar para postproducción, como para separar, ¿no es cierto?, efectos de blur y cosas así. Entonces un mate blur, por ejemplo, de fantasma, si yo le aplico el mate blur, ¿no es cierto?, va a tener ese enmascarado si doy vuelta el, y puedo manejar también las propiedades, ¿no es cierto?, de color, y puedo generar los mismos efectos que puedo hacer con el glow. Pero claramente, ¿no es cierto?, este mate blur tiene otro sentido, tiene el sentido de postproducción para poder sacar animaciones o render con máscaras mate, para poder después verlas en postproducción, y tú lo puedes ver en After Effects, en Adobe Premiere, no sé, en Nukex o en DaVinci, no sé qué programa tú trabajarás edición y postproducción, pero te permite, ¿no es cierto?, también hacer el mismo efecto que el Glow Intensity, ¿no es cierto?, pero claramente está pensado para otro efecto, que es el efecto de mate, ¿ya? Bien, entonces son filtros que de pronto hay que verlo en la práctica. No se entiende a la buena primera, como lo estoy diciendo yo, y ruego me disculpen, pero es que son muchos los ejemplos que hay que hacer para poder aplicar ese tipo de trabajo. Ahora, el transparency que está acá, por ejemplo, si yo le aplico transparency al fantasma y lo pongo sobre el alien, ¿no es cierto?, se ve una transparencia homogénea, ¿ya? ¿Por qué es tan importante y tan diferente no transparencia? Porque efectivamente la transparencia que genera es homogénea. Estos personajes están generados por varias capas. Una capa que es el brillo, ¿no es cierto?, otra capa que son los ojos, otra capa que son las sombras. Entonces, si yo hago una transparencia directa al nodo, ¿no es cierto?, se va a empezar a ver esas manchas sobre las otras manchas, sobre las otras manchas. No va a ser una transparencia homogénea. Sin embargo, si yo aplico la transparencia directamente al personaje como nodo, ¿no es cierto?, voy a poder trabajar ya la transparencia, ¿no es cierto?, como corresponde y de forma homogénea, ¿ya? Por ejemplo, el fantasma se lo pongo encima, o sea, si le lo pongo encima al fantasma, se fijan que la transparencia es totalmente homogénea y no se ve ninguna sobremontura de vector en el dibujo en sí, ¿ya? Entonces, la transparencia es muy simple. Estos son nodos directos, ¿ya? Son nodos directos. Tú conectas el nodo a la umbilical, ¿no es cierto?, del diseño, y vas a ver el resultado inmediato, siempre cuando esté conectado a el botón de render, ¿no es cierto? Luego está el Blue Radial, ¿no es cierto?, que es un efecto como de desenfoque con movimiento, ¿no es cierto?, pero un movimiento muy particular. Hay que mover los parámetros, ¿no es cierto?, para que aparezca este movimiento, y ahí está, se lo apliqué al ET, se lo quería aplicar al marciano, bueno, y ahí está el efecto, ¿no es cierto?, que se puede generar con el personaje, y yo puedo elegir, ¿no es cierto?, una deformación o una direccionabilidad, ¿no es cierto?, y moviendo los parámetros de los ejes, ¿no es cierto?, puedo tener una mayor intensidad dependiendo del efecto que yo quiera obtener o generar con ese tipo de deformidad, ¿cierto? También están los grados personalizados, que yo le puedo dar una dirección. Esto es como un blur direccional, pero es mucho más orgánico a la direccionabilidad de la deformación del personaje en cuanto a lo que el blur se refiere. Luego está el negative, ¿no es cierto?, que es ver el negativo, los colores, los negativiza, ¿no es cierto?, tal cual como si fuera una película de antiguas, de esas películas fotográficas que uno ve el negativo, te da esa opción y te descompone, ¿no es cierto?, los colores a negativo. También está el gradient, y el gradient tiene una cosa bien particular. Si yo el gradient se lo aplico al fondo, fíjense bien, al fondo, que el fondo es un cuadro azul, ¿se fijan? Si yo le aplico al gradient, ¿no es cierto?, al fondo, fíjense que, bueno, el gradient tiene dos colores, que son el azul y el celeste. Esto no viene por defecto, generalmente vienen en blanco y negro, ¿ya? Generalmente esto viene así. En rigor, el gradient, como yo le metí mano, pero el gradient viene así. Automáticamente cuando ustedes lo bajan, se ve así. Y ustedes deciden qué colores poner al gradient. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero que sea verde, ¿no es cierto?, y verde oscuro abajo, y abajo un verde oscuro. Entonces, un verde más oscuro, ¿no es cierto? Y ahí tengo mi gradient. Obviamente que no es el mejor color de fondo porque se come el marciano, ¿no es cierto? Pero yo no quería eso, yo no quería, si me voy a perspective, te vas a dar cuenta que el gradient se lo puso al fondo infinito, ¿se fijan? Y yo que lo que quería pintar no es el fondo infinito, el
fondo del set, sino que lo que quería pintar yo era el fondo, era mi cuadro. Si saco esto, voy a ver mi cuadro azul. Ese cuadro azul quería pintar yo, no el borde, el fondo infinito de mi composición. Entonces, ¿cómo yo puedo pintar un elemento en particular, ¿no es cierto?, sin tener que pintar el fondo? Simplemente uso la máscara del gradient. Así que yo tomo el gradient, lo conecto acá, pero en vez de conectarlo directamente a la entrada central del gradient, lo conecto en la máscara. Y ahí sí se van a, si me voy a Perspective View, van a ver que sí pinté el rectángulo y no estoy pintando ni coloreando, ¿no es cierto?, el fondo infinito del entorno Harmony. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo entiendan y que sepan que existen, siempre hay nodos que tienen una sección de máscaras que es para poder jugar con elementos, complementos o dibujos externos para poder generar máscaras específicas. ¿Ya? Aquí usamos como máscara el fondo hizo máscara para que el gradient solamente funcionara en esa máscara, y esa máscara es el dibujo de fondo, ese rectángulo que pusimos ahí. Es sobre esa máscara o sobre ese fondo, ¿no es cierto?, nosotros podemos aplicar colores indistintos, ¿no es cierto?, para poder hacer nuestro gradient, y nuestro gradient puede tener varios colores, ¿no es cierto?, no solamente, si no me equivoco, puede tener, a ver, ahí está, ¿se fijan? Ahí está el gradient. Ya, chiquillitos, entonces ese es el gradient. Y si quieres tú aplicar, por ejemplo, si quieres hacer un efecto, profesor, es que yo quiero que el fondo sea azul, ok, pero que el marciano tenga el color de fondo que usted está prometiendo. Ah, ya. Entonces, si tú quieres que el marciano tenga ese color, conectas el marciano en la máscara y la salida al composite, y el marciano va a tener ese color. ¿Ya? Entonces, usted ha visto el corte día y noche, bueno, tiene un poco parecido a esto. ¿Ya? Pero es de la forma que se puede usar el gradient en ciertos aspectos. ¿Ya? Eso sería la parte 1 de los efectos, los nodos directos, ¿no es cierto?, que son algunos nomás que estoy mostrando. Bueno, y vamos a pasar al siguiente, que es el display 2. Acá está. Y acá tenemos, vamos a hablar algo de súper conciso, ¿no es cierto?, que es bueno, colocando lo vamos a ocupar, que es, por ejemplo, bueno, si quiero ocupar el glow, por ejemplo, mira, fíjate, si yo le pico el glow al ovni, fíjese cómo ya lo manejé ya, o sea, yo ya apliqué ya un color, apliqué un color y le aumenté un radio. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se me ve así? Porque recuerden que para poder ver el objeto, tienen que sacar un cable de nuevo y ponerlo delante del efecto. Aquí me refiero delante del efecto, que el efecto, el personaje se conecta al glow y el glow se pone detrás del personaje. Si yo me pongo delante, es decir, conecto el cable adelante, el efecto me queda adelante. ¿Se fijan que se ve sucio? Pero si yo el efecto lo conecto atrás, mi efecto se va a ver mejor, ¿no es cierto? Y acuérdense que esto se puede animar. Si quiero aumentar, ¿no es cierto?, la intensidad, el rango y la intensidad, ¿cierto?, lo puedo hacer. Obviamente que yo voy a buscar lo mejor estéticamente hablando, ¿no es cierto?, que pueda darle credibilidad o mejor estética a mi filtro, ¿no es cierto? Pero estamos aplicando un glow a ese elemento. Hay cosas simples también que se pueden aplicar, por ejemplo, el pixelate. El pixelate, por ejemplo, es un efecto que se puede aplicar tanto al personaje, fíjense bien que se lo use como máscara el personaje directamente, y ya se pixela, y si yo me voy al cuadro amarillo puedo aumentar o minimizar, aumentar o minimizar los niveles de píxeles que se me pueden generar o que puedo generar o quisiera generar, o según lo exija el guión. Si el guión dice y la nave entra al portal universal y se pixela, ahí está el asunto. ¿Ya? Lo mismo pasa con el fondo que se puede pixelar, ¿no es cierto?, y le puedo aumentar y reducir el rango de pixelación. ¿Ya? Pixelate es un filtro directo, así que lo podemos ocupar. El grayscale, ¿no es cierto?, es un trabajo que también se puede hacer como postproducción, pero de pronto lo ocupamos para animar, ¿no es cierto?, un recuerdo, ¿ya? Y ese recuerdo se ve solamente en blanco y negro. Pero también puede ser selectivo. Yo tengo aquí el escenario, y si le aplico el grayscale al escenario, el escenario se va a ver gris, ¿no es cierto?, en escala de grises. Y si se lo aplico al ovni con la vaquita, solamente el ovni con la vaquita va a verse gris, lo demás se va a ver en color. Si quisiera yo tener estas dos cosas diferentes en escala de grises, simplemente con control H hago un composite nuevo, conecto ambos, ¿no es cierto?, elementos a ese composite, tiro el umbilical al composite matriz, ¿no es cierto?, y ahí yo activo el grayscale y ahí puedo tener ambos, ¿no es cierto?, con escala de grises. Lo mismo pasa con el
Gaussian Blur o con el Blur gaussiano. Yo puedo conectarlo al umbilical, ¿no es cierto? Y se me desenfoca todo. O también puedo dejarlo hacerlo de forma indistinta, que solamente el Omnium se vea Blur y solamente el fondo se vea Blur, ¿no es cierto? Recuerden que si este es el radio de ese desenfoque, si yo lo aumento el desenfoque se va a ver más desenfocado, obviamente, pero como tiene aquí la culebrita, yo puedo animar el desenfoque. De tal fotograma a tal fotograma puedo animar. ¿Ya? Vamos a hacer un tutorial para mostrarles cómo se animan con las líneas de tiempo flotantes. Pero el blur gaussiano y todos los blurs son generalmente de acción inmediata. Y tengo también acá, voy a sacar este composite que está acá, voy a botar, y tengo acá esta lluvia que viene por defecto dentro de lo que es la librería de nodos, ya, que es esta que está acá. Si yo bajo directamente esta lluvia, viene con el personaje y viene con color card, ¿cierto? Pero yo que hice, se los boté, se los eliminé, solamente dejé las gotas de agua, ya. Y bueno, a ver, se la voy a mostrar cómo se ve cuando se baja. Voy a tomar esto, lo voy a dejar acá, aquí, ¿se fijan? Ahí está, viene con un composite, viene con varias cositas, no es simplemente un nodo. No es un nodo, fíjense que es un nodo compuesto, y aquí ustedes no se van a dar cuenta que hay nodos que no son de acción directa, sino que son complementarios para generar un efecto, ¿ya? Si yo conecto esto, a ver, voy a alejarme un poco, si conecto esto al composite, lo que voy a tener es una animación de un personaje con lluvia. Yo el personaje no lo quiero, entonces, no quiero el color card, lo voy a botar, que es el color blanco que está de fondo, porque me tapa, y ese personaje que está ahí es un personaje referencial, también lo voy a botar, no lo quiero. ¿Ya? Pero sí voy a ocupar la lluvia que viene animada y viene ya estipulada dentro de este espacio. ¿Ya? Esto lo voy a botar porque es lo mismo que tengo que abajo ordenado, ¿ya? Es lo mismo, solamente les quería mostrar cómo venía el origen y qué es lo que botaba yo de esa composición de nodo. Ahora, esto mismo que está acá lo voy a poner aquí, ¿no es cierto? Que es lo mismo que acabo de borrar. Y cuando hago play, ¿no es cierto? La lluvia va a empezar a caer. Ahí está la lluvia, ¿se fijan? Si me voy al OpenGL voy a ver la lluvia ya en modalidad bajo render, sino bajo resolución. Pero ahí está la lluvia, ¿ya? Yo la lluvia la puedo modificar, sí la puedo modificar. Por ejemplo, si me voy a RainSpot, si me voy a las propiedades en RainSpot y busco el nodo de gráfica, porque aquí están viendo los nodos de complemento, el Planar Region que me permite interactuar dentro de un espacio dentro del ambiente 2D para poder generar estas partículas, ¿no es cierto? El Particular Visualizer que me permite controlar cuántas partículas voy a ver y cuándo y en qué cantidad, ¿no es cierto? Y en qué tiempo. El Particle Baker que es el que genera partículas, ¿no es cierto? El Particle System Composite, ¿no es cierto? Que me permite componer partículas, ¿no es cierto? Con mayor intensidad, menor intensidad. El kill es el tiempo de vida de cada partícula y el pez que es para poder mover esas partículas de un lugar a otro. ¿Se fijan? En este caso estamos viendo solamente los impactos de gota en el piso. Esto es lo que maneja, todos estos nodos manejan solamente el impacto de la gota en el piso. Ahora, si me voy donde está el dibujo, ya que aquí no lo vamos a ver porque los dibujos son en blanco, si me acerco yo acá y me meto acá y me voy al dibujo de ese diseño y lo selecciono, vamos a ver que si hago clic acá o redondeo acá, voy a ver que ahí está el splash como empieza, ¿se fijan? Empieza así, si yo avanzo empieza así, si yo sigo avanzando se separa y se abren las gotitas y así sucesivamente. ¿Se fijan? Yo puedo, ahí me estoy devolviendo, yo puedo, ¿no es cierto?, tomar un color, en este caso voy a tomar un color bien vistoso y bien macabro, este color, ¿no es cierto? Y voy a pintarlo. Carepal, pin, 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 pin. Voy a avanzar un fotograma, porque están los fotogramas de color, y los pinto, pin, 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 ¿cierto? Avanzo otro más, y pinto, plan, 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 ahí, plan, plan. Y así voy pintando la secuencia que genera la animación de esta gotita. Estoy muy lejos, ahí está. Y me falta esa última gotita que están acá. Y con eso prácticamente terminamos. Si yo ahora me alejo, estoy en la opción dibujo, voy a cámara, ¿no es cierto? Me voy a top y muevo la barra fotogramática, fíjense que los impactos son rojos.
¿ya? La gran mayoría de los impactos son rojos. Y si yo voy modificando el Rain Effect, este dibujo que está acá, si yo lo selecciono y lo ubico, ¿no es cierto? ¿Dónde está ubicado? Esta vez voy en ver, establecer vista y me voy a Rain Effect. Estoy en Rain Effect, sí. Y esto está acá está. Aquí están los fotogramas, ¿no es cierto? Y aquí puedo ver dónde está stop. Y aquí puedo ver play. Y aquí puedo ver, por ejemplo, si me voy a fotograma siguiente, veo que ahí está la línea que se dibujan de forma horizontal las acciones. Yo puedo angostar las gotas. Esto es una gota, ¿se fijan? Esta es una gota más y bueno, ¿ya? Entonces yo voy a pintar esto también rojo. Estas gotas las voy a pintar rojas. Ping, ping y ping. Si me voy nuevamente al top y vuelvo a mi cámara, obviamente que algunas gotas que caen también van a ser rojas, la mayoría. Y me queda el right spot segundo, que son los reimpactos, ¿no es cierto? Que es el otro impacto de las gotas, que son las que me faltan por pintar y que las voy a pintar inmediatamente para no perder el tiempo. ¿Se fijan? Y así voy a lograr que todas las gotas y los impactos, ¿no es cierto?, tengan el mismo aspecto, y yo puedo modificar los colores de mis gotas, o puedo yo hacer mis propios, puedo cambiar estas gotas y hacer mis propias partículas, ¿no es cierto? O mi propia lluvia. Usando esta misma estructura, yo lo único que cambio es el diseño de la animación de la gota y el diseño de la animación del impacto, por ejemplo, puedo hacerlo mucho más elaborado, ¿ya? Pero usando la misma estructura, solamente modifico esto, ya, la animación cuadro a cuadro de esa relación de animación. Y si me voy a cámara, obviamente que la lluvia de sangre va a ser pero mortal, ¿ya? ¿Ok? Bien, un poco para explicar que dentro de los nodos hay nodos que funcionan directamente al conectar al umbilical del objeto, en este caso del ovni o del entorno, pero también existen los nodos complementarios que me permiten, ¿no es cierto?, a mí generar una composición jerárquica que me permite construir, ¿no es cierto?, una reacción y un comportamiento visual o de efecto visual atractivo, como por ejemplo podría ser esta lluvia, ¿ya? Bien, sería todo en esta parte, ¿no es cierto? Vamos al siguiente ejercicio, al siguiente ejemplo, que es Display Test, que es ya aquí entramos lo que es integración, un poco lo que permite, ¿no es cierto?, jugar con poner al personaje dentro de un escenario, ¿ya? Aquí acá tenemos, ¿no es cierto?, a un conejito y a ver, no sé si acá conviene, sí, conejito, sí, ya, perfecto. Después les muestro otro filtro más que nos va a ayudar mucho en lo que es la postproducción, en una equivocación muchas veces que se comete en el proceso de producción, que es el control de la línea, ¿ya? Entonces, vamos a este siguiente ejemplo. Este ejemplo acá tiene que ver con los cambios de tonalidades, ¿ya? El UV Saturation es el que modela la saturación, el brillo y el color, ¿no es cierto? El Color Scale, que puede modificar las escalas de colores, ¿no es cierto?, de manera específica. El Lens Flare es un efecto que en realidad yo no debería presentarlo ahora, quizás me lo voy a saltar porque hay que verlo con un contexto mucho más, no lo voy a saltar ahora, hay que verlo con un contexto animado. Ya, si no, dentro de una caverna no va a funcionar. Así que más adelante, cuando veamos animación de nodos, vamos a ver Lens Flare porque ese funciona con animación 100%. Entonces, por ejemplo, el Color Scale, si yo se lo aplico solamente a ver, esto y esto, ya, esto que está acá, yo lo uní. Esto que está acá, lo vamos a sacar porque el piso no existe, solamente existe la caverna de fondo, así que lo vamos a eliminar. Exacto. Si yo aquí tengo una caverna y un conejo, ¿no es cierto? La caverna, si yo la hago, o si la oculto, es el fondo, y si oculto el conejito, es el personaje, ¿no es cierto? Si yo ocupo el Color Scale, ¿no es cierto?, en la caverna, un ejemplo, vamos a hacer que el conejo prendió una fogata, ¿no es cierto? Entonces el conejito prendió la fogata, y ahí está la fogata, en la caverna, ahí está. Y ahí va a aparecer la fogata, ¿no es cierto?
y la fogata dura su momento, ¿no es cierto? Pero ahí está la fogata. Déjenme hacer una regla acá. Fogata. Ahí está. Y... ¿por qué no se movió? Ahí está. Es que no le hice la extensión del fotograma porque a la sombra del fuego le hice sombra del fuego y no le extendí el fotograma. Así que ahora ahí se ve la sombra del fuego. ¿Ya? Esta composición, si yo le saco el fuego, la cueva se debería ver como se está viendo. Pero si yo le aplico fuego, la caverna debería cambiar, ¿no es cierto? Porque hay una fuente lumínica que, aparte de generar sombra, genera una coloración diferente. Yo tengo dos opciones para colorear el fondo. Tengo el UV Saturation, ¿no es cierto? Que yo puedo abrir, lo conecto a la caverna y puedo empezar a modificar tonalidades de saturación, claridad, por ejemplo, tonalidades. Si yo, fíjense bien, estamos en render, ¿sí? Por ejemplo, ahí se fijan que cambió la tonalidad, pero si yo me voy a rojo y modifico la tonalidad roja o la bajo, empiezo ya a tener una tonalidad más roja, ¿no es cierto? O más, aquí empiezo a modificar las tonalidades, ¿ya? Si lo saturo, ese rojo va a ser más intenso, ¿no es cierto? Mucho más intenso. Y aquí se juega con el brillo, va a ser más claro o va a ser más oscuro, ¿ya? Supongamos que ese color me agrada, no es de mi agrado, pero cambió la tonalidad. Logré ya modificar el fondo sin tener que hacer una paleta nueva ni nada. Solamente lo alteré cambiando las tonalidades, saturación y claridad, ¿no es cierto? Pero ahora hay también un proceso mucho más fácil, que es el Color Escape, ¿no es cierto? Que yo lo conecto al caverna, activo y elijo qué modificar. Si me voy a más rojo, ¿no es cierto? Y si lo saturo, no tan saturado, pero supongamos que eso es lo que yo quiero, ¿ya? No tan saturado. Ahí, por ejemplo, ¿ya? Ahí cambió sustancialmente. Si yo saco esto, tengo esa caverna. Si yo lo coloco, tengo esa caverna, ¿ya? Supongamos que es el color que yo quiero, ¿ya? ¿Cuál es mi problema? Tengo dos problemas. Uno, que el fuego genera sombras, luces y sombras. Y acá el conejo está sin generar absolutamente nada. Y es aquí cuando empezamos ya a utilizar elementos mucho más complejos para poder generar una buena composición del personaje. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar al conejo. Voy a poner el fuego un poquito atrás para que quedemos más ordenadito. Yo soy pero enfermo del orden, así que voy a dejar espacio acá para que puedan ver bien. Esto lo vamos a esconder aquí abajo. Quiero que nos supeditemos solamente a esta acción, ¿ya? Display, este es el Composite, acá tenemos al conejito, aquí está la caverna y aquí está el Color Scale que nos permitió tener ese color de fondo rojo, sin tener que repintar el fondo. Vamos a sacar nodos nuevos, vamos a sacar un ApplyPack Transformation, ¿no es cierto? El ApplyPack Transformation es un nodo de replicación o de repetición. La diferencia es que es un nodo de repetición por programación, ¿ya? Es decir, no me está duplicando de manera física, es decir, si este conejo tiene 130 dibujos, no me está copiando 130 dibujos más, sino que programáticamente, con la magia de la programación, tengo un duplicado, ¿no es cierto?, que pesa menos de lo que pesarían 130 dibujos, ¿no es cierto? Si en esta capa tengo 130 dibujos, ya sea cuadro a cuadro ocultado, puedo sacar una copia con que pese menos, mucho menos de la mitad, por un sistema de programación. Yo no soy experto en programación, pero para mí esto es magia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo si yo conecto el conejito a este nodo, ¿cierto? Y a este nodo le pongo un peg en esta parte, en esta entrada de nodo, ¿no es cierto?, de conectores, ¿yo qué puedo hacer? Puedo mover mi copia. Ahí está, voy a acomodar el pivote acá y si muevo, pero no hay copia. ¿Por qué no hay copia? Porque la copia se tiene que pegar en el Composite para que se pueda ver. Ahora si yo muevo la copia, se va a ver la copia cómo se mueve. Si me voy a OpenGL, ¿no es cierto?, voy a poder mostrarles a tiempo real cómo se ve la copia, ¿ya? Esa es una copia,
¿ya? Gracias a esto y gracias al PEG yo puedo mover la copia y gracias a esto puedo tener una copia, ¿ya? Ahora, yo quiero hacer luz y sombra en el cuerpo del personaje, ¿ya? Este personaje es bidimensional, no es tridimensional, pero puedo yo generarle luz y sombra a este personaje. Para eso necesitamos dos nodos más, que son el tone y el highlight, ¿cierto? Que es el highlight. Estos dos nodos yo me las voy a arreglar. Entonces ya tengo la primera conexión. Saqué una copia del conejo gracias a este Reflect Transformation, ¿no es cierto? Y con el PEG puedo mover la copia. Pero ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a conectar vamos a hacer la sombra primero del personaje. Voy a conectar el tono en el umbilical del conejo. ¿Se fijan? Este es el umbilical del conejito. Y fíjense que el tono tiene una máscara. Y el duplicado lo vamos a conectar a la máscara del tono. ¿Qué va a pasar aquí? Que cuando yo mueva el duplicado, fíjense bien, cuando yo mueva el duplicado, ya no se va a mover libremente por fuera. Porque yo antiguamente lo tenía conectado al composite. Ahora se va a mover dentro del personaje. ¿Por qué? Porque no lo conecté en el composite, lo conecté en la máscara del tono. Si yo muevo al duplicado ahora, fíjense bien, que si yo muevo el duplicado del conejito, este que está acá, fíjense que se mueve dentro del original del conejo. Yo estoy moviendo la copia, pero se está moviendo dentro del original del conejo. Ahora, ¿para qué está esto? Yo voy a acomodar este conejo desplazado. Esta es la copia, ¿cierto? Y lo voy a dejar ese desplazamiento. ¿Ven que hay un desplazamiento al lado derecho? Ya, esa va a ser la sombra. Ah, qué raro, profesor, lo que está haciendo. Sí, tranquilo. Pero fíjense bien. ¿Se fijan que quedó como un brillo al costado? Si yo hago doble clic, invertí la máscara y ya me quedó la sombra corporal. Si yo me voy al tono ahora, al cuadro amarillo, las propiedades del tono, y elijo un color rojo oscuro, esa sombra va a tener la propiedad o el color de rojo oscuro. Si me voy a render, mi sombra tiene esa tonalidad. Casi. Casi tiene esa tonalidad. Entonces, a ver, déjame ver bien. Ahí está verde. Ahí está. Creo que sea más rojo. Por ahí más o menos. ¿Ya? Y le puedo aumentar el radio, es decir, que puede ser más vaporosa la sombra. Si me acerco, la sombra va a ser más vaporosa. ¿Se fijan? Si la dejo en 0, va a ser más vectorial. ¿Se fijan? Queda más dura la sombra, pero yo la voy a dejar más vaporosa. Ahí. ¿Ya? Si fijaron cómo hicimos la sombra corporal del personaje, y esto se puede aplicar a un personaje hecho en 2D, hecho cuadro a cuadro o en forma Qtao, o en el proceso Qtao. Vamos a hacer ahora la luz corporal. La luz corporal, ¿no es cierto? Vamos a tomar esto acá, vamos a tirar un poquito para allá esto. Ahí está el desorden de los cables. Ahí está. Y ahora vamos a hacer de nuevo lo mismo, pero con otros componentes, pero en el mismo umbilical del conejo, porque seguimos trabajando en el conejo. Nuevamente tomo una Flipper Transformation, nuevamente saco un conector del conejo original y lo coloco en la entrada superior derecha del Flipper Transformation. Eso quiere decir que estoy duplicando nuevamente el conejo. Voy a hacer un control P para hacer un PEG y ese PEG lo voy a conectar acá. ¿El PEG para qué es lo que es? Para poder mover el duplicado. Y este duplicado, si lo conecto al composite, ¿no es cierto? Voy a poder ver el duplicado y lo voy a poder mover sin ningún problema. ¿Ya? Bueno, voy a lo PGL y sin ningún problema puedo mover la copia. Pero si yo tomo ahora el highlight y lo conecto al umbilical principal del conejo, ¿no es cierto? Lo que yo voy a conseguir es un duplicado del conejo, pero ahora el Flipper Transformation, tal como lo hice aquí arriba, en vez de conectarlo al composite, lo voy a conectar a la máscara del highlight. ¿Qué es lo que es el highlight? Es la luz corporal, ¿cierto? Entonces, si yo ahora tomo el PEG y muevo, ahí está el duplicado, y ahora voy a dejar la sombra al revés. El desplazamiento va a ser al revés, va a ser de izquierda a derecha. Voy a dejar ese desplazamiento, ¿ya? Porque ahí va a pegar la luz. Si yo hago clic, ¿no es cierto? Y hago doble clic acá en la máscara, esa sombra se va a convertir en luz, ¿se fijan? Y esa luz ahora le voy a poner un color amarillo, porque justo está dando el fuego ahí, ¿no es cierto? Un color amarillo medio anaranjado, ¿no es cierto? Y le digo OK, le aumento el blur, y para eso me voy a ir al render, para poder ver cómo esa luz, le voy a aumentar la intensidad también, para que se pegue más fuerte el color o el brillo, quizás mucho, ahí está.
ahí sí, y le voy a dar un poco más de candela, de radio, para que mi sombra se vea más vaporosas. Entonces ya tengo ya un aspecto mucho más adecuado, ¿no es cierto?, con respecto a la luz y las sombras corporales, con respecto a lo que podría generar un poco dentro de esta caverna. Pero también hay una sombra proyectada que no está considerada acá. Pero el problema es que como hago más cosas en el mismo umbilical, me voy a empezar a marear. Pero para eso yo puedo hacer lo siguiente: para no tener tantas cosas conectadas y no me maree, voy a hacer un control H, que si me sirve ese control abreviado para hacer un composite nuevo, ¿no es cierto? Voy a hacer un composite nuevo y todo esto lo voy a conectar al composite nuevo. Y el composite nuevo, lo que voy a hacer, lo voy a conectar al composite maestro. ¡Taclán! ¿Por qué hice esto? Porque ahora selecciono todos los nodos y hago control G y agrupo todo ese elemento. Esto sigue siendo el conejito, solamente que el conejito tiene elementos anexos dentro, ¿ya? Así como el fuego está hecho con nodos, como la lluvia está hecho con varios nodos de composición, bueno, el conejito que está animado y listo ya, ya le puse luz y sombra corporal, ¿ya? Pero ahora voy a hacer otra cosa con el conejito, ¿ya? Voy a cambiar el nombre, voy a ver las propiedades y en vez de poner grupo voy a poner conejito, pero con K, conejito, ¿ya? Y ese conejito es mi personaje. Pero ahora voy a hacer nuevo lo mismo. Voy a sacar un Aplipex Transformation, ¿no es cierto? Voy a sacar un Quad Map. Yo me sé de memoria estas cosas, por eso que me es tan fácil buscar los nodos. Y voy a buscar un Shadow. Ya. Ya, esos nodos, con estos nodos yo voy a hacer las sombras proyectadas, ¿ya? Y se lo voy a explicar inmediatamente. Ya sabemos qué es lo que hace la Aplipex Transformation. Saca un duplicado al conejito, así que ¡patam! Hice un duplicado. Y si lo conecto acá, pim, en el composite, y me voy no, pero no les voy a poner. Sí, voy a hacer una muestra. Voy a poner el peg acá. Y si yo tomo el peg, ¿no es cierto?, y muevo este conejito, voy a ver que es un duplicado, ¿no es cierto? Pero ahora el duplicado considera la luz y sombra corporal. ¡Ah! ¡Qué bacán!, ¿no es cierto? ¡Qué bacán esto! A mí me encanta este programa porque te permite hacer tantas cosas, pero tienes que saber para qué sirven y cómo conectarlas, ¿no es cierto? Ya, pero aquí yo boté el peg. Seguro que antiguamente usábamos peg, ahora lo voy a cambiar por un nodo que se llama QuadMap. Este nodo no es un nodo inmediato, es un nodo transformador, ¿ya? Si yo lo coloco en el personaje, tú no vas a ver absolutamente nada, porque la misión no es una representación óptica, sino que es una herramienta modificadora. Y ahora se lo voy a mostrar. Mira, voy a poner esto acá, el QuadMap, ¿no es cierto? Lo voy a poner ahí. Ya estoy en la opción OpenGL, no estoy en Render, para poder trabajar más rápido. El Shadow lo vemos después, ¿ya? Entonces, este QuadMap, si yo activo esta ruleta que está acá arriba, este cierre clear que está acá para mostrar controles, me va a mostrar eso. ¿Ya? Cuando me muestre los controladores, ¿no es cierto?, yo voy a activar acá esta herramienta deformadora y voy a tomar esta punta y con tranquilidad voy a mover el conejo hasta acá y la parte de abajo la voy a hacer coincidir con las patas, por ejemplo, ¿ya? Ahí está. Si se fijan, voy a ocultar los controles como los controlo haciendo clic en la otra cierre, en el cierre gris. ¡Ting! Ahí está. Está todo bien. ¿Qué pasa? Que si yo muevo la barra fotocromática, este dibujo se va a mover. Yo no lo tengo animado, pero si estuviese animado se movería y se movería también el duplicado. El problema es que está encima del conejo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Que este cable que tiene el duplicado lo pongo detrás del conejo original. Este es el conejo original. Lo pongo detrás. Ahí está. ¡Pling! ¿Se fijan? Y ahora voy a poner todo esto aquí al lado, al otro lado. ¿Se fijan? Ahí está. Aquí está el conejo, ya que está solamente hay que cambiar acá, ¿ya? Aquí abajo. Y la sombra, el duplicado quedó abajo. Si yo ahora bueno, lo voy a poner acá para no enredarlos tanto. Ahí está, ya. Pero ahí está el conejo oficial, ¿no es cierto? Y yo lo que cambié fue cambiar este conector, estaba delante del conector conejo, lo voy a poner atrás del factor conejo, ¿no es cierto? Y la sombra queda atrás. Y ahora le aplico el efecto sombra, y si me voy a render, van a ver que la sombra realmente está ahí. Y si yo puedo irme a las propiedades de la sombra, puedo cambiar el color, ¿no es cierto? Un color rojo más oscuro, ¿ya? Y ahí está. Y quizás, no sé, darle más dureza en el radio, dejarlo como vectorial la sombra, o darle un poco de suavidad, ¿listo? Y quizás bajarle un poco el alfa, ¿no es cierto? Que es la transparencia de la sombra. ¿Viste que ahí se pone más tenue?
Yo ahí puedo jugar con todos estos factores, ¿no es cierto?, para poder tener una sombra más adecuada. ¿Ya? Entonces quizás el rojo está muy vívido, el rojo de la sombra, entonces pues quizás tendría que irme más a ese sector para tener una sombra más adecuada con respecto a las que están acá. ¿Ya? Entonces eso podría ser, ¿ya? Y bueno, y ahí tenemos ya la composición armada. Ya, obviamente que los colores no los he estudiado bien, esto tiene que leer con color script para buscar los colores correctos, ¿no es cierto?, para cada elemento, ¿no es cierto?, que hay que hacer un bodegón para que quede más oscuro un sector y más claro el otro. Pero eso ya es un asunto de composición que lo vamos a ver en otro capítulo, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, eso es lo que les quería mostrar con lo que es composición. Vamos al display 4. ¿Ya? Y el display 4 tiene otro ejercicio, ¿no es cierto? Y aquí me voy a detener un poco, o sea, no tan pero voy a ocultar el street, ¿no es cierto? Porque el conejito yo lo tengo trabajado de una forma muy particular. Voy a hacer un color card para tener un fondo blanco, ¿no es cierto? Una carta de color. Entonces esta carta de color va a ser blanca. Entonces aquí está mi conejo, ¿no es cierto? Pero este conejo tiene una particularidad. Que si me voy a dibujo, en el line art que está el conejo, solamente las líneas. Así se trabaja en el line art. Cuando yo hago el clean up, yo lo hago en el line art. Y cuando lo quiero pintar, activo el color art y lo pinto. Lo que pasa es que para poder trabajar, tengo que activar, ¿no es cierto?, el pincel. Me voy a propiedades del pincel y tengo que activar esta herramienta que está acá. Esta que está acá. Antes de empezar a hacer clean up, yo tomo mi pincel, lo calibro y activo inmediatamente esta herramienta que se llama herramienta de crear capas de color automáticamente. ¿Qué pasa? Que cuando yo me voy al liner y dibujo con línea negra, automáticamente en el color art me hace una línea azul. No sé si la ven ahí. Y esa línea azul a mí me permite pintar acá el personaje y la línea dejarla por separado, ¿ya? Si me voy a cámara, veo ambas, ¿no es cierto? Pero la línea está sobre el acetato y el color está por debajo del acetato. Les vuelvo a repetir que tienen que ver la cápsula de Clean Up, donde enseño todo esto, ¿ya? Entonces, este conejito está dividido separado en dos subcapas. Y acá tengo el Color Art y el Line Art, ¿ya? Esto se busca también en la librería de nodos. Si me voy a la librería de nodos y pongo Line, me va a aparecer el Line Art que está acá. Y ese lo bajo. Y si pongo Color, me va a aparecer, ¿no es cierto?, el Color Art que está... aquí está el Color Art, ¿no es cierto? Y ese lo bajo. Aquí están los dos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Voy a poner esto un poquito acá al lado, para que nos veamos el conejo. Aquí está el Color Art, lo mismo que hicimos con el marciano, pero el marciano, ¿se acuerdan que no tenía línea? Bueno, este conejo sí tiene líneas, ¿ya? El conejo sí tiene líneas. Y ahí lo puedo incorporar en dibujo, el conejo tiene líneas, ¿no es cierto? Ahí está la línea negra, quise sin querer. Y ahí está el color, ¿ya? Está por separado, ¿ya? O sea, están en las subcapas, pero ahora con esto no los voy a separar. Voy a conectar el conejo en el Line Art y en el Color Art, ¿no es cierto? Y voy a conectar esto de nuevo en el Composite general. ¿Viste? Que conecté el Line Art y solamente se ve la línea. Si conecto el Color Art se va a ver solamente el color. ¿Se fijan? Si conecto ambos, tengo la composición, ¿ya? ¿Cuál es el problema? ¿O por qué es beneficioso esto? Porque hay un filtro que se llama Mate Resize. El Mate Resize, ¿no es cierto?, es mágico. Miren, voy a ocultar el Color Art para ver solamente el Line Art. Si yo el Mate Resize lo conecto, fíjate cómo cambió la línea. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Esto viene así. Generalmente viene en 0. ¿Ya? Así. Y ahí está la línea original del conejo. Pero ¿qué pasa si estamos trabajando en animación cuadro a cuadro, ¿no es cierto? Y el alumno se equivocó y dibujó la línea más gruesa, ¿no es cierto?, o muy delgada. Entonces con el Mate Resize tú puedes, voy a subir un puntito y fíjate que la línea se empieza a ver más gruesa, ¿ya? Y puedo llegar a emular, ¿no es cierto?, la línea de otro compañero y no tenés que rehacer toda la secuencia de nuevo. Oh, pero es más delgada. Me voy a la línea más delgada, me voy a los montos negativos, ¿ya? ¿Se fijan? Montos negativos, y esto obviamente que tiene un parámetro de tope, porque hay líneas muy finas que después van a desaparecer.
Pero esa es la línea que está buscando yo la estaba haciendo muy gruesa. Quizás aguanto un 3, sí, hasta ahí, eso ahí, si no, esto va a desaparecer. Si yo sigo bajando, hay líneas que van a desaparecer definitivamente, ¿ya? Porque ya no dan del rango, ¿ya? Por eso que tiene un límite. Pero esto te puede sacar de un apuro tremendo a la hora de poder emular un trazo, porque un alumno se equivocó o un operador se equivocó y hizo la línea mucho más gruesa, ¿ya? Ese es el micro resize, un elemento muy particular y muy importante a la hora de poder corregir los trazos de una secuencia animada de un cleanup. El shadow ya lo vimos, ¿no es cierto? El color también lo vimos, también teníamos aparte, tenía aquí ya los color argue line. Y el blur gaussiano, mira, vamos a sacar esto de acá, ya explicamos ya lo del conejito, ¿no es cierto? Ya, vamos a hablar de el micro resize, lo vimos, y el shadow también lo vimos con el otro ejemplo. Pero veamos el blur gaussiano. Yo tengo acá 3 elementos, voy a sacar el color card, ¿no es cierto? Porque solamente lo puse para ver el efecto de la línea. Entonces tengo strict, que es la escenografía del conejito, y tengo este dibujo que es horrible, que es un rectángulo negro. Si me voy a OpenGL y esto lo tomo, lo muevo, se dan cuenta que es un cuadro que tapa el resto de la escenografía. ¿Se fijan? Horrible. Pero ¿de qué me sirve? Es muy simple. Este dibujo lo puedo usar como puedo enmascarar el efecto de desenfoque de la calle. Al conejo no le voy a hacer nada, por eso lo tengo acá. Pero sí, fíjense bien, si yo tomo un blur gaussiano y lo conecto, mira, voy a ocultar la barra, ¿ya? Voy a ocultar la barra. Desapareció todo. ¿Por qué desapareció todo? Stop. Ya. Bien. Voy a desaparecer play. Voy a hacer desaparecer la barra. Por ejemplo, lo voy a ocultar, ¿ya? Entonces al strict yo le voy a poner el blur gaussiano. ¿Se acuerdan? Voy a poner render para que puedan ver el resultado. ¿Se fijan? Y así está bien. Yo quiero que el fondo sea desenfocado. Si este mismo gaussiano se lo pongo al conejo, me queda el conejo borroso, y el fondo nítido. El problema es que si quiero poner el fondo borroso, yo no quiero que el piso sea borroso, porque hay un problema de perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que hice? Por eso hice esa mancha negra. Si la hago aparecer ahora, esa mancha negra que está ahí la voy a conectar a la máscara del blur gaussiano. ¿Se fijan que apareció la máscara cuando me acerqué? ¿Y qué pasa ahora? Que ahora en lo borroso solamente llega hasta acá y no me toca el piso. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque la máscara solamente va a aplicarle el blur gaussiano al dibujo negro que yo hice de fondo. Si yo invierto la máscara, es probable que el piso se me ponga borroso y lo otro no. Invertir con doble clic y mi piso se pone borroso y lo otro no. ¿Se fijan? Por eso que es importante entender cómo funciona la máscara y para qué sirven, ¿ya? Aquí yo hice una máscara especial y ocupé el área de filtro del blur gaussiano máscara para poder poner mi máscara que dibujé especialmente para esto y que el blur solamente afectara lo que la máscara dicta, ¿ya? Entonces eso es importante entenderlo y poder manejarlo, ¿no es cierto? Como yo puedo usar las máscaras que contienen ciertos filtros, ¿no es cierto? Como en el caso del blur gaussiano. ¿Sí? ¿Bonito? ¡Sí! ¡Qué bonito! ¿Ok? Ahora hay elementos súper importantes que son más técnicos, como por ejemplo el grid, ¿no es cierto? Que la grilla, yo lo pongo acá. Solamente algunos se ven en OpenGL porque son de producción. Y son los campos de cámara, ¿no es cierto? O también están los field charts, ¿no es cierto? Que son los campos de posición. Ahora son ahora y todo lo que yo pueda aritméticamente poder controlar dentro del área de televisión. ¿Ya? Y el burn in es súper fácil. Si tú lo conectas acá, es en datos. Si yo muevo la barra fotogramática, usted se da cuenta, si yo muevo la barra fotogramática me va a mostrar el fotograma que está y los segundos que tiene. Por ejemplo, 75 fotogramas son 3,3 segundos. ¿Ya? Entonces es como para hacer la animatic, ¿no es cierto? Y lo bueno es que yo puedo meterme al burn-in, a las propiedades de burn-in y cambiar el nombre. Por ejemplo, conejo plano 11, ¿ya? Y yo sé que lo que estoy viendo es el conejo, el plano 11 del conejo, ¿cierto? Y ahí está.
Y así yo puedo ir ordenando y después simplemente lo desactivo nomás. ¡Ping! Y ya y hago mi pencil test con mi counter, ¿no es cierto? Y ya sé qué plano es y cuánto se demora y cuántos fotogramas tiene. O sea, ya, eso. ¿Qué más, qué más, qué más? Vamos al siguiente y último, creo que es el último nodo, y con esto terminamos este largo eh, eh, capítulo de efectos o no de efectos. Acá tenemos un fantasma, ¿no es cierto? Un fantasma así por ser. Y ahora tenemos otro fantasma que tiene otro movimiento, ¿no es cierto? Esto es simplemente para explicar lo que es los Motion Blur y los Blur Legacy, Motion Blur Legacy. Si yo me voy a un fantasma y le aplico el Motion Blur, perdón, vamos al fantasma más grande. Voy a mostrar acá. Si me voy al fantasma más grande y le aplico un Motion Blur, me va a generar un blur. Voy a mover la animación. Voy a generar un blur, ¿no es cierto? Que es ese, render. Ya. Pero si le conecto, a ver, si le conecto el personaje adelante, voy a tener el factor X, que es que voy a ver el blur y además el personaje. ¿Se acuerdan? Ahí está el fondo, que es el color azul, pero ahí está el fantasma, ahí está el motion blur y lo conecté adelante para que se viera el fantasma. Si no, se va a ver solamente el efecto y voy a perder el personaje. ¿Ya? Pero esta animación tiene un control, pero es mínimo. ¿Ya? No es tan, y va a depender de la velocidad, pero no tiene mucho control de estela. ¿Ya? La estela es esta. Si yo ahora a este personaje, por ejemplo a este otro personaje, le aplico el Motion Blur Legacy, ¿no es cierto? Voy a tener un resultado mucho más interesante a la hora de... ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque además reconoce direccionabilidad. ¿Se fijan que está ahí reconoce la curva hacia abajo? ¿Ah? Y además esta curva es mucho más orgánica que la anterior. ¿Por qué? Porque se basa en la velocidad del personaje. Si yo juego con las curvas de animación, voy a poder sacarle más partido a esta Motion Blur Legacy. Y esto funciona tanto como para dibujo cuadro a cuadro, como para dibujo por interpolación de movimiento o ocultado. ¿Ya? Bien, chiquillitos, eso sería lo que les quería mostrar. Y bueno, en otras cápsulas veremos lo que es la animación de efectos especiales, ¿no es cierto? Y composición. ¿Ya? Un abrazo para todos, cuídense y espero que les sirva de harto esta cápsula. Chao, chao, cuídense.